Bueno, saludos, hermanos de Costa Rica, de otras partes del mundo, donde esta señal llegue, ¿verdad? Por las redes sociales, donde quiera que nos estén viendo, ya sea de día, de noche, de tarde, de mañana, madrugada. Mi nombre es Carlos Luis González Álvarez, servidor del Altísimo, primeramente, ¿verdad? De Él, del Santo de la Gloria y de su persona, servidor. Solo soy un servidor del Señor Jesús. He estado grabando unos videitos ahí, bueno, ya pasados otros días atrás, otros meses, tal vez un par de años atrás, estuve grabando ahí algunos mensajes concernientes, digamos, a lo que es Apocalipsis, aquí las de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis, estuve grabando varios mensajes, ¿verdad? Que el Señor, pues, pues, me los dio, ¿verdad? Puso en mi boca, en mi mente, en mi corazón, predicar esos mensajitos, ¿verdad? Y de las cosas que vienen ya por los juicios de Dios, que ya se aproximan, ya están encima, que ya están encima los juicios de Dios. Y que usted como iglesia y yo sabemos que eso está encima, que ya se aproxima. Hicimos uno o dos, ¿verdad? Dos mensajitos concernientes a eso, de todo lo que viene y lo que está aconteciendo y lo que va a acontecer durante, no sé, uno, dos, tres, 5 o 10 años, pero que está encima de los juicios de Dios. Ok, como ya más o menos he dicho, soy de acá, de Costa Rica, vivo aquí en Alajuela, en una urba que se llama 11 de marzo, en Aguasima de Alajuela. Aquí estamos, aquí vivo ya en mi casa, mi esposita y mis hijos, mis nietos, porque ya a esta edad, pues ya uno está peinando canas, como dicen, ¿verdad? En mis 69 años, pues ya peinando canas, chineando a los nietos, ¿verdad? Aunque están grandes ya, grandísimos, pero como dicen, el dicho de chineando nietos, y bueno, para honra y gloria del Señor. Otros años atrás ya pues estuvimos por allá, ¿verdad? Por casi todo Costa Rica y allá por la zona sur, por el lado de Panamá, pues de misioneros y ahí pastoreando algunas iglesitas que el Señor me ha permitido pues estar en ellas. Pues bueno, ahora no estoy pastoreando, pero estoy aquí en la casa, por lo menos medio pastoreando ahí a mi familia. Bueno, yo digo medio pastoreando porque como la escritura dice, la verdad que el siervo de Dios tiene que ser primero pastor en su casa para pastorear afuera. Y bueno, por el momento no tengo congregación, pero tengo la congregación más grande que es la de afuera, la de la calle, la de la gente. Y esa es la más grande de todas y a esa es la que hay que llegar. Como hemos dicho en otros programas, ¿verdad? Y como el Señor ha hablado, nos ha hablado y ha hablado por boca de la hermana Mónica Gómez Loya, que tenemos que ir a predicar a la calle, ir a buscar a los indigentes, traerles, darles todo lo que ellos necesitan, ¿verdad? Si está a nuestro alcance, levantar centros de restauración, como el centro que pues está en mi mente, digo, está en mi mente, y yo espero como siervo de Dios y cumplir la voluntad del Señor y estar en su mano y en su voluntad y en su tiempo, levantar ese centro de restauración que ya les he dicho en otros programas, que pues lo voy a llamar o lo he llamado la Fundación de Restauración El Shaddai, principalmente para ellos, para los de afuera, para los que están en las calles, que eso es lo que el Señor está llamando a usted y a mí como iglesia, nos está llamando que vayamos a las calles a predicarles, a traerles a las casas de oración, a alquilar locales, a hacer locales para que ellos vengan, para que ellos estén con nosotros, para que ellos vuelvan a la sociedad, ahí donde puedan tener su comida, donde puedan tener su bañito, su cama, su alimento, su palabra de Dios diaria. Bueno, es un proyecto, yo digo, bastante grande, por lo menos el que yo tengo y quiero, que sea la voluntad del Señor primero. Quiero un centro de restauración un poquito grande, un poquito vasto, donde pueda tener, ojalá, no solo los indigentes de Alajuela y los drogadictos y las familias que están en las calles con hambre, sino pues ofrecerles ahí todo lo que se pueda darles a ellos, ¿verdad?
Y todo eso es, bueno, ya saben, ¿verdad? Lo mínimo que es, pues, baño, comida, camita, ropa, zapatos, y donde ellos puedan ser preparados. Porque muchos de los que están allá en la calle, muchos de los que están ahí botados en las calles, nos decía la hermana Luisa Rojas, una siervita de Dios que está en el cielo y esperando el rapto, nos decía que, vean, nos decía, muchachos, cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Allá en Alajuela, en la campaña que llamábamos la campaña, pero era pues una congregación, ¿verdad? Una congregación donde el hermano Francisco Rojas predicaba ahí y él era el pastor y el líder ahí. Entonces ella era una maestra y nos decía, vean muchachos, muchos de los ministerios que hay, que el Señor ha levantado y que están escogidos, muchos de esos ministerios están ahí en la calle, ahí, en los caños, ahí están muchos de los ministerios que el Señor ha llamado, pero están ahí en la calle y muchos son profesionales. Muchos de ellos son profesionales, gente preparada. Y uno los ve ahí en la calle y a veces los hace a un ladito. Ay, si puede, les mete una patada, quítese. No, 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 quítese, me estorba. No, no, usted vuelve muy hediondo. Y está bravo y aquí, allá. Y ni una monedilla le damos, hay veces. Nos decía la hermana, vea, a todos los ministerios es que usted y yo tenemos que ir a buscarlos, como está mandando el Señor. Porque cada uno tiene su don, cada uno tiene su ministerio, cada uno, Señor, lo ha llamado para hacer algo. ¿Por qué algo? Porque la iglesia gloriosa, ¿verdad? Que hemos hablado de la iglesia de Cristo, la iglesia que Él se va a llevar, ¿verdad? En el día del rapto, que va a usar antes de llevársela, tiene un ministerio. Ahora, yo no sé cuál ministerio es el que tiene usted. Yo más o menos sé más o menos el ministerio que el Señor me ha dado. Bueno, y espero que sea ese, para estar en su orden, en su camino, en su línea de ministerio. Que cada uno, el Señor, a lo que llama Él, pueblo de Dios, su iglesia gloriosa, tiene un ministerio. Porque dice la misma escritura que a cada uno les ha dado un don. Y que a cada uno les ha dado el Señor dones y ministerios. En cuanto a eso, vamos a hablar de eso, de los dones y los ministerios. Y vamos a tocar aquí una palabrita. Vamos a tocar una palabrita. Vamos a leer, por lo menos vamos a leer aquí el capítulo 4 de Efesios, para ver qué nos dice en cuanto a los ministerios, en cuanto al llamado, que ya hemos dicho que cada uno tiene su llamado. Ahora, no todos tienen o tenemos los ministerios que queremos o que nos fueron dados. Porque yo no sé, en el tiempo de que nosotros éramos jóvenes y nos congregábamos ahí, en donde llamaban la campaña, que quedaba ahí al lado del estadio de Alajuela, donde es Palí ahora, de Alajuela, muchos, pues decíamos por lo menos en un ministerio, por lo menos decíamos y decíamos que el Señor nos bautizara, que nos diera el Espíritu Santo para hablar en lenguas y cantar y esto. Y fue yo digo que mucha emoción, porque cada uno ahí con el tiempo empezó a ir a seminarios y a estudiar y ve uno los hermanos ahí más o menos que podían con libros, iban a seminarios y preparándose y lo veía uno ahí yendo a muchas capacitaciones espirituales y bueno, muchos dejaban inclusive hasta los trabajos y se iban a estudiar a seminarios, a centros donde les enseñaron las escrituras para adquirir un ministerio. Bueno, entre comillas, como digo yo, entre comillas, eso es lo que hacíamos. Nosotros los jóvenes, que estuvimos ahí, no lo hacíamos. No lo hacíamos porque primeramente estábamos como dedicados ahí, a lo que nos enseñara, disculpe, la sierva de Dios, la hermana Luisa Rojas, y los ministerios que llegaban ahí, que eran de todo el mundo, ministerios fuertes de los Estados Unidos principalmente. Entre esos ministerios y entre esas cosas, ¿verdad?, que anhelábamos tener, finalmente que nos bautizara el Señor con el Espíritu Santo, porque había gente más
más preparada, con más tiempo. Entonces, esa gente, ya los que tienen, digamos, 1, 5, 10, hasta 20 años, ya tenían de ministerio, entonces muchos hablaban en lenguas, profetizaban, daban palabra, y ya muchos, inclusive, cuando empezaron los campos blancos a abrirse, aquí, digamos, en toda la Juela, y bueno, parte de Costa Rica, muchos lugares de Costa Rica y hasta en Panamá, como antes les dije que yo, pues anduvimos ahí, muchos de los jóvenes. Entonces, anhelábamos eso, ¿verdad? Que predicar. Por cierto, valga la redundancia, que el primer mensaje mío, ¿verdad? Fue un mensajito ahí, muchos lo hacían, un mensajito tal vez de 5, 10, 20 minutos, y así empezamos, ¿verdad? En una casa, ahí, en la calle, en un campo blanco, en los pueblos íbamos a predicar y tocábamos una palabra, o por lo menos cantábamos unos coritos, y alguien hacía algo ahí en la congregación. Al menos, yo por lo menos a veces me ponían a recoger la ofrenda y a barrer. Ese es el ministerio que yo tenía por el momento. Yo barría ahí, limpiaba bien ahí la casa de oración y limpiaba, gloria a Dios. Ese es mi trabajo. Usted, por el momento, y aprendiendo ahí, aprendiendo. Pero a cada uno, como las escrituras dicen, le fue dado un ministerio, un don. Y vamos a ver, por lo menos vamos a verlo aquí en Efesios 4. Vamos a leer parte del capítulo de Efesios 4 y vamos a llegar a un versículo clave, al versículo clave que es Efesios 4:11, ya que es muy conocido, muchos conocen. Vamos a leer las escrituras, vamos a ver. Pongámonos los 4x4, como digo yo. Vamos a leer. Dice así las Sagradas Escrituras. Dice, la unidad en el Espíritu. Yo pues preso en el Señor, hablando del apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados. Digno de vocación con que fuisteis llamado. Oiga, de arriba del cielo. No aquí en la tierra, no. Fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre. Soportándonos con paciencia los unos a los otros con amor. Con amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oiga. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué lindo verso que es otra predicación también. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo que decíamos, a cada uno de nosotros fue dada la gracia, el don que hay en Cristo Jesús. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, el Señor Jesús, subiendo a lo alto, después de que fue crucificado, ¿ah? Pero primero bajó a las partes, al infierno, ¿ah? Pero aquí dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y nos dio dones a los hombres. Oiga, nos dio dones a los hombres, esos dones que anhelábamos. Tanto y yo, bueno, ahí por lo menos el grupo, que éramos jóvenes todos, tal vez unos 20 jóvenes, que estábamos por ahí, anhelábamos cualquier cosa que nos diera el Espíritu Santo, principalmente que nos bautizara con lenguas y nos diera ahí un don de lengua, hablar en lenguas, como yo mismo lo hice, como yo era uno de ellos. Y bueno, ahora por la gracia de Dios, para gloria y honra del Señor, pues hablo lenguas y hablo género de lenguas, ¿verdad? Y son varias, porque el género tiene varias. Tal vez yo en un momento de oración, ahí hablando lenguas, tal vez una media hora, una hora, tal vez el Espíritu Santo me da 2, 3, 4, 5 idiomas, y uno ve el cambio ahí, que el Espíritu Santo lo agarra y le pone hasta, yo creo que hasta mandarín, hasta ese chino, ese mandarín que cuesta mucho, que cuesta tanto entenderle a esa gente, hasta ese el Señor me ha dado, bueno, para honra y gloria de mi papito santo, de la gloria, me dio ese don de lenguas y me dio ese género de lenguas. No las interpreto, como lo hacen muchos, no las interpreto, porque anhelo, como dice la misma escritura, dice Pablo, anhelar interpretar las lenguas. Bueno,
Yo le pedí al Señor que me... Pero ahí el tiempo de Dios, ¿verdad? Pero entonces sigamos donde estábamos leyendo. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Nos dio dones cuando Él subió a lo alto. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero, ven, a las partes más bajas de la tierra. Antes de subir, antes de eso, bajó a los infiernos, a las partes más bajas de la tierra donde está el infierno. El Seol, el Geo, el León, ahí donde están todos los demonios haciendo fiesta, con los que se van allá al infierno. Y sigue diciendo, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Oiga qué lindo. Subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, oiga el verso 11, el verso clave, donde vamos a tratar de tocar y de extraer lo que dice este verso. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, primero, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Apóstol, evangelista, profeta, pastores y maestros. 5 ministerios. Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a ir leyendo unos versos más y ahora nos metemos en ese verso 11 para ver qué nos da el Señor, qué le podemos extraer, qué nos da el Espíritu Santo revelación de este verso. Sigamos leyendo. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Oiga, ¿qué es lo que va a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? Bueno, esos cinco ministerios que el Señor dio, para eso los dio. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso Él nos dio 5 dones, 5 ministerios. Y dice, sigue siendo el 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Oiga, qué lindo, para llegar a un conocimiento, al conocimiento del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, a un varón perfecto. Un varón perfecto, perfecto en todo, como lo fue el Señor Jesucristo. Y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vea qué lindo. Vea hasta donde tiene el cristiano que, o tenemos que luchar, usted y yo como iglesia, como cristianos, para llegar a este conocimiento, a esta perfección, a esta estatura de que el Señor llegó, de que Él era. Bueno, muchos van a decir, qué difícil, qué duro, qué difícil es llegar ahí. Bueno, para eso Él dejó dones y ministerios, ¿verdad? Que estamos leyendo aquí en Efesios 4. Sigamos leyendo. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya que bien. O sea, niños para fluctuar, o sea, sin conocimientos. Para que no nos agarren de mona, como dicen, ni de majes, como decimos aquí en Costa Rica. Llevados por doquiera, ¿ve? De todo viento de doctrina. Llevados por doquiera por cualquier viento de doctrina. Como hay en este tiempo, doctrinas de error, doctrinas salidas del mismo infierno. Esas doctrinas que son salidas del mismo infierno, para no ser llevados por ellos. Por eso tenemos que tener conocimiento de las Escrituras, para no ser llevados y arrastrados como muchos son por medio de esas doctrinas falsas, doctrinas diabólicas que salieron del infierno para pervertir, para entenebrecer la mente de la gente, para tal vez van un buen camino y sacarlos del camino, para que no seamos niños fluctuantes, lo que hay de las Sagradas Escrituras, para seguir en el conocimiento, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso, porque ellos usan las artimañas del error. El diablo los usa a sus líderes, que muchos de ellos ya están hasta en el infierno y profetizaron cosas que no se cumplieron, y ahora están predicándole a la gente
y llegan a las casas y predican por todo lado y se esconden y aquí que allá y hacen cosas que no deben de hacer. Si ellos se llaman cristianos, hacen cosas que no debieran de hacer. Un cristiano no puede hacer eso, lo que ellos hacen. Y andan predicando una doctrina de error. ¿Verdad? Y el que agarran, como digo yo, calientito, lo agarran calientito, lo engañan, lo engañan. Porque esos que engañan son niños fluctuantes, no tienen conocimiento ni base. ¿Ah? Y estas doctrinas de error los engañan. Dice que con astucia y artimañas de error, espíritu de error, con espíritu de error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De qué lindo. Y es el 16, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué cosa más bella escritura, qué cosa más linda. Edificándose el cuerpo y no recibiendo esas doctrinas, ¿verdad? Porque estamos bien fundamentados. Ya no vamos a ser niños fluctuantes, estamos bien cimentados. Y no nos van a engañar con esas doctrinas, esas artimañas que usa Satanás, de esas doctrinas que han salido del infierno y que ellos no quieren entender. Se les dice esto y el otro, y lo que hacen es engañar a la gente y con doctrinas de error. Qué lindo este pasaje de Efesios. Pero el verso que nos compete, ¿verdad? A usted y a mí, o por lo menos lo que voy a tratar de dar un poquito a ver cómo nos ayuda el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él es el que nos aconseja y que nos da sabiduría, entendimiento de la Escritura y nos hace abrir nuestro entendimiento para verla, para ver todo esto que hemos dicho, para no entrar en doctrinas de error. Y es el verso que nos compete y es el verso 11. El verso 11 nos compete, es el que nos compete y vamos a tratar de entrarle. Vamos a tratar de volver a leerlo, ¿verdad? Para entrar ya un poquito más en lo que son los 5 ministerios que hemos leído. Vamos a ver, dice, y él mismo constituyó, ve hablando del Señor Jesús, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Yo lo que dice aquí la escritura, en el verso 11, lo que hablamos más, ya, lo que leímos aquí de Efesios 4, ¿ya? Leímos hasta el verso 16, ¿ah? Del 1 al 16 leímos. Y todo lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Que nos resguardemos, que nos edifiquemos, que no seamos niños fluctuantes para ser llevados por doctrinas de error, ¿verdad? Que por lo menos yo las he pues entendido, digamos, ya hace unos 50 años para atrás. Yo voy a cumplir más o menos unos 70 años, tengo 69 y resto, pero más o menos de unos 19 años, 20 años, empezamos a conocer de las Sagradas Escrituras, porque en otro tiempo atrás, digamos que éramos niños, éramos niños, inclusive, como dice la Escritura aquí, éramos niños fluctuantes, aunque ni tan fluctuantes porque uno, desde que conoció al Señor, se fundamentó y siguió y seguimos ahí en esa doctrina, en la doctrina que nos predicaron, que nos enseñaron, porque como yo he dicho, yo soy de Cartago, pero desde hace 50, digamos 60 y el resto de años vivimos aquí en Alajuela y fuimos adoctrinados por una buena doctrina allá en Cartago, ¿verdad? El pastor Víctor, que adoctrinó a toda mi familia y nos adoctrinó bien y ahí seguimos. Porque yo era uno que, digamos, en la escuela, a mí, en la escuela me decían atalaya. Atalaya. Y muchas gentes me apartaban porque yo era atalaya, los católicos y gente, los mismos vecinos. Habían vecinos que iban contra uno siendo un niño, un carajillo, como decimos aquí en Costa Rica, un niño, y lo apartaban. Había familias muy católicas y hay veces lo apartaban y hacían cosas, ¿ah?
que pues después les cuento otras cosas que hacían con uno, ¿verdad? Y lo tenían aparte, atalaya le decían a uno, porque ya uno sabe que atalaya son esos, los llamados falsos testigos de Jehová, esos falsos, esos les dicen atalaya, eso. Pero el atalaya es un vigilante, el atalaya es vigilante en las escrituras. Un atalaya es un vigilante, un hijo de Dios que vigila. Sí tenían razón de llamarnos atalayas, pero ellos decían atalayas, pero para decirnos testigos, falsos testigos. Nos decían atalayas por no tener conocimiento de las escrituras, pero sí nos decían la verdad, porque éramos verdaderos atalayas. Bueno, ahí uno sufrió pequeñillo y todo eso, esa persecución y todo eso. Entonces, cuando ya nosotros empezamos ahí en lo que se llamaba la Asociación Evangelística Nacional. Así fue como el hermano Francisco Rojas le puso, digamos, a esa congregación, Asociación Evangelística Nacional, que por cierto, bueno, hace unos meses murió su esposita, la hermana Nena. Si me está oyendo Francisco y su familia, que el Señor les dé fortaleza, les siga dando fortaleza por la muerte de Nena, de mi hermanita, mi pastora, que mucho la amé, la amo, y bueno, a él también y a su familia. Pero ella se fue primero. Bueno, gloria a Dios. Estaban ella, sus hijos pequeños, y Francisco levantó esa obra ahí. Ahí en esa obra, pues aprendíamos de todo. Y ahí fue donde yo oí por primera vez, entre esos 19 y 20 años así, que teníamos, fue donde oí la primera vez la palabra apóstol. Y yo decía, apóstol, ¿qué es un apóstol? Decía yo, uno sin conocimiento, nada, las escrituras. Uno iba a escuelas dominicales y a cultos de jóvenes, pero como que yo digo que no tenía ese conocimiento de las escrituras, como que yo digo que tal vez la palabra no le entraba, o no sé, estaba un poquillo uno cerrado. Estaba uno cerrado, porque en esa juventud de los 8, de los 13 años, de los 13 para acá, que inclusive uno, pues muchos, al menos yo, yo me fui unos años, desde los 13 como a los 18 me fui al mundo y ahí estuve haciendo cosillas en el mundo que al Señor no le agradaban, pero entonces uno como que fluctuaba, como que otras cosas lo llevaban a fluctuar y a enredarse en otras cosas. Pero ya cuando llegamos ahí, pues a la campaña, ¿verdad? Ya llegamos ahí, íbamos a la iglesia de Dios, como le digo, íbamos a los cultos, escuela dominical y todo eso. Bueno, pues veníamos, mi mamá me traía, siempre me llevaba al culto y siempre me decía, Carlitos, vaya al culto de jóvenes, vaya al culto de jóvenes, vaya al culto de jóvenes, mi mamita siempre me decía, gloria a Dios, el Señor la tiene en gloria y lista para rapto, nada más, porque ella fue una mujer de Dios. Mi abuelita, la que me crió, mi madre, mi abuelita, digo yo que le predicaba hasta las piedras y se convertían, porque era una sierva de Dios, gloria a Dios. Entonces, en cuanto a los ministerios, ¿verdad? Que habla de Efesios 4:11, nosotros hablábamos, o nos hablaban a nosotros y nos decían, por lo menos el hermano Francisco Rojas decía, el apóstol tal. Había un apóstol, ¿verdad? Americano, un gringo, ¿verdad? De apellido Kellogg's, ¿verdad? Como esas sucaritas, Kellogg's, ¿verdad? Y uno nada más oía y estaba ahí, todo lo agarraba, lo atesoraba. El hermano Kellogg's es un apóstol que está en Estados Unidos y viene para acá. Por cierto, el hermano llegó y hey, muy bonito, un gringo. Eso es porque llegaron muchos gringos a esa congregación o a ese centro donde se administraba la palabra y donde habían cultos todas las noches en la Asociación Evangelística Nacional. Entonces, tanto venían con ministros como venían apóstoles, venían profetas, predicadores, apóstoles, maestros. Venía mucha gente preparada, mucha gente muchos años atrás. Mucha gente preparada y bueno, ya después, más adelante, bueno, después llegó hasta el hermano Gigi Ávila, el hermano Miguel González, siervos, maestros en la palabra, el hermano Gigi, super evangelista, el hermano Jimmy Sogar y todos ellos, va. Pero en cuanto a los 5 ministerios, entonces ya uno empezó como ya a tener más conocimiento, ¿verdad? De las escrituras
porque como antes les dije, ¿verdad? Había una siervita de Dios que está en el cielo esperando el rapto, la hermana Luisa Rojas, y ella yo digo que nos dio tanta bendición con los estudios de las escrituras, y ya empezó como a abrirse nuestro entendimiento, ya, a ver las cosas claras como son de las Sagradas Escrituras. Entonces, Efesios 4:11 habla de 5 ministerios, ¿ok? Y empieza por el apóstol, ¿verdad? Que ya dijimos que ya pues había un apóstol que yo, en ese, bueno, solo conocíamos a ese varoncito, perdón, el hermano Kelos. No me acuerdo cómo se llamaba, pero sí era de apellido Kelos, era un gringo, era como ver ese colacho, un poquillo menos, pero era un gringón. ¿Ah? Entonces, y ya, pues conocimos ya y empezamos a conocer las escrituras y a escudriñar la escritura, a tener más conocimiento y recibir de él, recibir del Señor Jesús, del Espíritu Santo, la palabra que le daba a esas siervas, a la siervita, a los siervos que venían, muchos maestros que nos enseñaban. Y en cuanto a los 5 ministerios, ¿verdad? Que el Señor dejó, ¿va? Después de que él, como dice la escritura, de que él subió a lo alto, antes de bajar a los infiernos, ¿verdad? Donde fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Eso fue lo que bajó el Señor Jesús después de su muerte, a predicarles a todos aquellos espíritus encarcelados, desde Adán hasta Malaquías, de toda esa gente ahí, desde Adán a Génesis, de Génesis pues, a Malaquías, toda esa gente que murió. ¿Por qué? ¿Por qué bajó el Señor? ¿A qué bajó? ¿Y por qué? Porque Satanás tenía las llaves del infierno y de la muerte ahí. Ahí las tenía en su poder. Ahí. Ah, sí, le dice el Señor. Bueno, ahí voy. Digo yo que yo vivo aquí con la gente y comento, con mis hijos y con la gente. Y se le metió al tren. Se le metió a la locomotora donde vio al Señor bajar ahí, llegar el Santo de la Gloria con poder como iba. Su poder, bajar y decirle, venga acá, deme las llavecitas de la muerte y del infierno, démelas, porque ya yo a usted lo vencí en la cruz del Calvario. Oh, santo, aleluya. Ya usted lo vencí en la cruz del Calvario, así es que deme esas llaves del infierno y de la muerte, démelas, porque vengo a librar todos esos justos, de mi pueblo Israel, principalmente todos de mi pueblo Israel. Esos que tú tenías, que te entregó Adán y Eva, que te los entregó, venga, los vengo a rescatar, son míos ya, me los gané con el sacrificio en la cruz de Calvario y los lavé con la sangre de Cristo y ahora me los voy a llevar. Entonces él los agarró, le quitó las llaves de la muerte a Satanás y del infierno y vámonos para arriba. Ahí es donde dice, subió a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio 5 ministerios a los hombres. Lo que hemos leído, lo que hemos dicho, y lo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Los 5 ministerios. Vamos a tratar de entrar para ver qué son los 5 ministerios. ¿Qué hacen los 5 ministerios? ¿Qué es lo que hace cada ministerio? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿O está haciendo o no ha hecho? ¿O tiene que hacer? ¿O tiene que estarlo haciendo? ¿Por qué? Porque es un ministerio que el Señor le dio. Ahora, no todos tienen ese llamado de los 5 ministerios. El mismo Pablo dice que hay diversidad de dones y diversidad de ministerios. Mucha diversidad. Porque hay otros que, la verdad es que yo quisiera ser un apóstol, no sé, yo quisiera ser un profeta y un super evangelista, pero solo soy un super maestro y pastor. Pero no, solo soy un siervo de Dios. Papito sabe el ministerio que me dio y él sabe que para él es la honra y la gloria de todo lo que yo haga, hasta lo más mínimo. Porque entre esos 5 ministerios está el ministerio, yo digo que el ministerio jefe, el más grande, el jefe, el ministerio. A ese ministerio que el Señor le dio, ya sea que llegó ese apóstol a una congregación, por ejemplo, cuando nosotros nos reuníamos ahí en la Asociación Evangelística Nacional, pues ya el siervo de Dios tenía mucho conocimiento. Él pues, era pastor, ¿verdad? Y yo creo que Fran fue a un seminario de la Iglesia de Dios, porque él pertenecía a la Iglesia de Dios. Bueno,
Él era el ministerio, digamos, él era el pastor ahí. Pero ahí tenía que llegar, o yo no sé si llegó en ese momento, o el mismo hermano, apóstol Kelos, lo confirmó a él, o fue confirmado por otro apóstol, o tal vez el mismo hermano, Kelos. Porque los ministerios son así. Vamos a empezar, vamos a tratar, vamos a ver. El ministerio del apóstol llega a una congregación, o llega a un campo blanco, llega a una ciudad, lo invitan, ¿verdad? Y le dicen, hermano, allá hay un campo blanco, o allá hay un lugar donde se puede hacer una campaña. Se puede hacer una campaña por, no sé, varios días, una semana, 15 días, 22 días, un mes. Entonces, nosotros alquilamos ese local, ¿verdad? Le pusimos unas lucecitas que lo hacían antes así, en forma de bombillos alrededor y unos postes, bueno, porque tal vez no había plata, y se hacía ahí se hacía la campaña. Entonces, cuando el apóstol llegaba X apóstol, no sé, hasta el mismo hermano Kelos pudo haber llegado, o otro ministerio grande, otro ministerio no solo americano, sino de Europa, de África, del Caribe, de Sudamérica, donde el Señor lo haya levantado y llevado. Ese ministerio, ese apóstol llegaba, hacía la campaña, como dijimos antes, por una semana, 15 días, un mes, tal vez no por un día, porque era más, siempre se hacían de semana, de 15 días, de 22 días, un mes y hasta más. Entonces él llegaba, predicaba, se convertía a la gente, porque en el llamado, ¿va? Se hacía con megáfono, se invitaba a la gente del pueblo, y pues a muchas iglesias también que en ese tiempo estaban. Él llegaba, daba la palabra, al él dar la palabra, entonces hacía el llamado, ¿verdad? Ya después de 1 hora, 2 horas, hacía el llamado. Uh-huh. ¿Quién quiere convertirse? ¿Quién quiere recibir al Señor como Salvador personal? Si esa palabra le llegó, si era un impío o un pecador, es lo mismo, impío y pecador es lo mismo, y venía y se convertía, digamos un ejemplo, se convertían 100, 200, o según hasta 1000, y como en África 1 millón, pero aquí eran así, digamos, de unos 1000, 5000, 10,000. Toda esa gente convertida, ya el ministerio del apóstol les predicó, los llamó, ¿va? Se convirtieron. Entonces, ¿qué seguía ahí? ¿Qué seguía? El mismo apóstol, ¿qué tenía que hacer? El apóstol, el ministerio. Ok, tenía que confirmar. No iba a dejar esa gente ahí, esas ovejitas las iba a dejar ahí botadas y regadas, y vayan por allá, vayan a unas iglesias, vayan. No. Él de una vez confirmaba, de una vez, y le decía, aquí están las 100, las 1000, las 5000, 10,000 almas, aquí están, véanlo, ahí están. Usted, hermano, voy a poner yo un ejemplo, perdóneme. Usted, hermano Carlos, usted va a ser el pastor de esas almas. Señor, yo, sí, bueno, usted que ha querido llamado, y que usted va a ser el pastor de esas 100 almas. Un ejemplo, pongamos 100 almas, pongámosle 100. Usted va a ser el pastor de esas 100 almas. Y usted, hermano Ricardo, usted, hermano, que es diácono y que ha estado, que luego que es activo, usted va a estar a la par del hermano. Usted va a ser su profeta. Usted va a ser su profeta para que le ayude al hermano pastor. Y se vuelve al otro lado allá y dice, usted, hermano Mateo o Roberto, hermano Mateo, usted va a ser evangelista. Y se vuelve así, y ve así por detrás, y ve y levanta la vista, y va a decir, y usted, hermano, usted va a ser un maestro. Usted, hermana Grace, usted va a ser. Entonces va a confirmar y le va a dejar
el ministerio. Mientras él sea el apóstol ahí, mientras él sea el apóstol, él va a confirmar a esa iglesia. ¿Para qué confirma a esos varones? A esas siervitas de Dios, a esas hermanas y a esos varones, a esos ministerios, porque él es un apóstol. El apóstol puede confirmar ministerios y puede hacer lo que quiere porque es un apóstol. ¿Qué era lo que hacía el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que hacía? Hacía sus giras, viajaba, ¿y qué hacían ellos? Dice que ellos eran apóstoles y profetas y confirmaban a la gente, la confirmaban. Exactamente eso es lo que se hace el ministerio del apóstol, confirmar. Donde llegue, confirmar. Porque, porque tampoco un apóstol llega y ya no, voy a la campaña y voy a predicar y no, y mañana me voy para la playa y a turistear y no, señor. El ministerio es sacrificado, el ministerio es sacrificio, el ministerio que el Señor que lo ha llamado a usted y a mí como iglesia es sacrificio. Entonces el Señor, después de la campaña, ¿verdad?, que como dijimos, puede ser una semana, 15 días, 22 días, un mes, hasta más, ya el hermano ya le decía al pastor o al líder que estaba ahí, hermano, tengo que irme ya porque el Señor me está llamando a Europa, el Señor a Sudáfrica, el Señor me está llamando allá a Sudamérica, al Caribe, a Centroamérica, tengo que ir a hacer otras campañas y confirmar gente. Entonces el apóstol confirmaba. El apóstol decía, ya asigné a los que tienen, inclusive ya como él se va, entonces tiene que asignar un apóstol también. Tiene que asignar un apóstol. Él lo va a asignar mientras él esté. Y le va a decir al hermano Julio, hermano Julio, sí, hermano, usted tiene un llamado apóstol. Usted es llamado apóstol. Usted va a estar con el hermano, con el hermano pastor y los 5 ministerios. Se los dejo aquí al hermano pastor y usted va a ser el apóstol, donde usted va a ayudarle al hermano y va a confirmar toda la gente, todos los ministerios que van a salir de estas 100 personas que salvé, usted las va a confirmar. Y usted y el profeta, porque entre ellos dos, entre el apóstol y el profeta, confirman los ministerios que el Señor ha dado a toda esa gente que se ha convertido. En ese caso, yo digo que a 100, porque eso estoy poniendo una base. Como le digo, pueden ser hasta 1 millón, como en África, que hay tanta gente, hasta 1 millón de gente. Ese es el trabajo del apóstol. Confirmar, cuando ya después él de la campaña, confirmar esos 5 ministerios. Entonces, ¿qué tiene que tener el líder? Visión, ¿verdad? El líder, ese líder que el apóstol le entregó ya los ministerios, que ya vio, porque él tiene conocimiento, el apóstol tiene los 10 dones, tiene, o no digamos los 10, tiene los 12 dones de Apocalipsis, disculpe, de 1 Corintios 12. Son 10 dones, 10 o 12 dones que él los tiene, el apóstol los tiene. ¿Por qué? ¿Y por qué él confirma? Porque él tiene todos los dones. El apóstol tiene los 10 dones. El apóstol tiene los 5 ministerios. El apóstol no solo es apóstol, sino es profeta, evangelista, pastor y maestro. Él tiene los 5 ministerios. Por eso es un apóstol, por eso es un hombre de Dios, un ministerio muy fuerte, de los mejores, del mejor que Dios ha dado. Por eso yo antes dije que es el jefe. Bueno, es el ministerio más pesado. El ministerio más pesado que Dios ha confirmado después de su muerte, que subió a lo alto y dice que confirmó. Y dio dones a los hombres. Dice dones, pero ya, ahí dice dones. Pero son ministerios, ¿verdad? Como Efesios 4:11 dice, ministerios, dones. El peso lo lleva el apóstol. El peso, los 10 o los 12 dones los lleva el apóstol, porque tiene todos los ministerios. Él tiene todos los ministerios. Inclusive, el apóstol puede viajar si quiere, él puede viajar con un profeta, con el ministerio de profeta, porque son 5 ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Si él quiere, si el Señor se lo pone, él puede viajar con el profeta bien, o viaja solo y él confirma.
Él, cuando él se va, ya después de que hizo la campaña y se fue, él tiene que dejar confirmada la iglesia. Ese es el mover de Dios, es el ministerio de Dios, ese es el mover perfecto del Espíritu Santo. No llegar y hacer una campaña, ¿ah? Y ya la hice, y ya se convirtieron tantas personas, y muchos, bueno, recogen el menú, que digo yo, como digo yo, el menudillo que les dan. Unos lo hacen por amor, ¿verdad? Por predicar la palabra, y si les recogen ofrendas, se les da una platita ahí. Otros cobran hasta por el traje azul, como una anécdota que hay ahí, que un ministerio llegó y le preguntaron, el pastor, ¿va? El encargado de la campaña, que el hermano iba a hacer en su congregación o ahí en la ciudad, y le preguntó que cuánto iba a cobrar, que cuánto cobraba por la campaña. Entonces le dijo, el ministerio entre comillas, este ministerio le dice, vea, hermano, si predico con el traje azul, uno que seguro le costó $1,000 o $5,000. Si yo predico con ese traje azul, son $5,000 más. Qué cosa más terrible, así le dijo, que $5,000 más si predicaba con ese traje, que el Señor me guarde a mí algún día de eso. Entonces, no, ya el apóstol se va y se sabe que tiene que darle una ofrenda. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario, dice las Sagradas Escrituras. El obrero es digno de su salario, pero no cobrar, no ponerle precio a la palabra, vivir por fe. Vea, el mismo apóstol, gracias a Dios, el mismo apóstol les dijo, creo que para los Efesios, dice, tengo abundancia porque vosotros me has dado, tengo abundancia. Inclusive, casi que les dijo que no le dieran, porque él tenía abundancia y a estar con ellos le daban. Claro, el apóstol Pablo pues hacía carpas, hacía esas campañas, esas carpas. Ese era el trabajo de él y tenía su platica, siempre andaba con platica, pero siempre el obrero tiene su salario. Imagínense el nivel del apóstol Pablo, las ofrendas que hubiera recogido, las platas que hubiera recogido, todo lo que le dieron, como en el caso de Daniel, y en el caso que le dijo, no, déjate todo eso, le dice, le dijo a este señor, que dijo a Potifar, le dijo, no, déjese esa riqueza, los anillos y todo, las mudas y toda la plata, déjeselo, porque yo sirvo al santo de la gloria y el Señor me da y me suple. En ese tiempo, ¿cuántos dirán eso? Y yo digo que contados con la mano, donde todos quieren hacerse ricos, todos quieren andar en jets, en barcos, en aviones, tener casas de lujo de 10, 12 millones, propiedades, y tener cuentas en el banco y carros de lujo. Eso no. El apóstol es sencillo, el apóstol, los ministerios, los 5 ministerios tienen que ser sencillos. Hermano, va a llegar el varoncito, pues inició la campaña y que llamó al apóstol, al ministerio, y le va a decir, hermano, como a mí me lo han hecho, a mí me han dado, yo sé lo que es decir, estar pastoreando una iglesita y ya pequeña, y llegó una hermana y decía, mi hermano, tome, y me echó así en el saco, y tome, hermano. Y yo tal vez con los pasos para venirme ahí en Heredia, para venirme para la Juela, porque vivo en la Juela. Y ese tiempo yo saber y abro y gloria a Dios, bastante platica había ahí. Decirle yo nada al hermano, a la hermanita, tome, siervo, tome esta platica, aleluya, y así la compartí con una siervita de Dios que estaba muy pobre, que eso es lo que tiene que hacer ahora todos los ministerios, compartir con los indigentes, con la gente pobre, con las viudas, no irse a gozar allá en barcos y transatlánticos y tener aviones y ir a pasear, a turistear y todo eso, que eso es lo que hacen un montón de payasos, los digo yo, que se han autonombrado apóstoles, profetas. ¿Sabe qué es lo vacilón? Como digo yo, ¿sabe qué es lo vacilón, hermanos? Y disculpe la palabra, vacilón. Que como el Señor ha dicho, han quitado estos 2 ministerios. Increíble. Han quitado estos 2 ministerios. Dicen que ya no existen, porque ya no hay profetas, ni apóstoles, ni nada. Y quitaron el apóstol y el profeta, los quitaron. Qué lindos, los quitan, pero ellos se autonombran. Algo que el Señor no les ha dado. Algo que el Señor no les ha dado, el ministerio.
porque tal vez es un simple maestro, un simple evangelista y un pastor nada más. Pero ellos sí se autonombran apóstoles y profetas y empiezan a decir cosas y copiadas y cosas que el Señor no les ha dicho, ni los ha mandado, ni el Señor les ha dado ese ministerio, pero ellos se autonombran. El apóstol tal, el apóstol, el varón, un respeto y esto y el otro. Respeto se le tiene al Santo de la Gloria, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo y al Padre. Y al ministerio se le tiene respeto y se ora por él. El ministerio que está de rodillas, ese ministerio de intercesión, ya es una hermanita, un hermanito, ese hay que tenerle respeto porque ora por todo el pueblo y toda la iglesia de Cristo. Y no tiene nombre, ni tiene ahí apóstol tal, no, 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 no. Pero ellos sí se autonombran. Vea, ¿qué dice Efesios? Dice que él subió a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Quién? Él, el Señor Jesús. Él. No lo fueron a sacar allá a, un, a una universidad en Estados Unidos o en otros países. No, 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 no. El Señor los dio. Esos ministerios que el Señor ha dado, los ha dado porque a Él le plació darlos. A Él le plació darlos. Dale un ministerio a usted y a mí de apóstol, de profeta. Vea, por ejemplo, el hermano Donny de la Rosa, un hermano de República Dominicana, un siervo de Dios, un siervito de Dios humilde, ¿verdad? El Señor le dio, él dice que él es profeta, pero para mí es un apóstol. Él tiene los 10 dones. Él tiene los 10 dones y él es un apóstol, el hermano Donny. Lo saludo y lo bendigo, y bendigo su familia y su ministerio, porque él es un apóstol. Pero él, la humildad misma, dice que él es profeta. Pero el hermano es un apóstol. Que el Señor lo siga usando y bendiciendo. Pero es un hombre humilde, el Señor le dio ese ministerio. No lo fue a coger a ninguna universidad ni a ningún instituto bíblico, donde lo que hacen es enredar a la gente más bien en esos institutos y en esas universidades. Bueno, han habido muchos siervos que han estudiado en universidades e institutos. Sí, que yo oía mucho con el hermano Charles Stanley y el hermanos, bueno, tal vez el mismo Jimmy Swaggart, ¿verdad? Y tal vez muchos ministerios, pero los ministerios no se adquieren ahí, ni en institutos, ni en universidades. ¿Se adquieren de dónde? De la voluntad de Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de allá donde está Cristo. De ahí descienden los ministerios, los 5 ministerios. Ahora, tal vez como dije yo antes, ¿verdad? Que yo, pues hasta yo mismo anhelo un apostolado, pero si no fui llamado a eso, no puedo anhelar. O sea, si no fui llamado, no. Tal vez el Señor me tiene ¿por qué no? Hasta lo hice, recoger basura en la iglesia, ya lo hice, limpié las bancas y barría la iglesita, barría ahí, yo lo hice, los servicios y todo, yo hice ese, para honra y gloria del Señor, yo lo hice, gracias a Dios. Pero si el Señor me da algo más, si me dio algo más y si me da algo más para su servicio, para su pueblo, amén. Si me da uno de estos ministerios, si me lo ha dado, amén. Él me va a levantar, pero Él, no ningún hombre. No voy a hacer, van a decir, Carlos, usted es un apóstol, usted es un profeta. No, no. Ahora, si tengo el llamado, amén. Y si tengo que hacerlo, lo hago. Y tampoco por nombre, no, es que no. Por eso él dice que subió a lo alto y dio dones y ministerios a los hombres. Él, el Señor Jesús, los da, el Espíritu Santo los da, ve la humildad, ve el llamado, que como fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Allá predestinados, desde antes de la fundación del mundo. Ahí fue escogida la iglesia. Y ahí de una vez le fueron dados los ministerios que tiene cada uno. Porque, yo, por ejemplo, digamos yo ahora, pues hace unos añitos atrás, no sé, 15, tal vez hasta 20 años atrás, 15, 18, 20 años, tengo un mover ahí de levantar un centro de restauración como les he hablado en otras ocasiones, en otros videos que he dado. Tengo ese sentir, ese mover de levantar un centro de restauración El Shaddai. Se va a llamar Centro de Restauración El Shaddai, donde yo quiero
pues el Señor ha estado llamando y ha estado diciendo y Él quiere. Yo no, el Señor es el que quiere que abramos casas, abramos locales, abramos congregaciones, congregaciones no, casas, edificios, donde podamos ir a traerlos a ellos de la calle, a juntarlos ahí en la calle, que antes dijimos que muchos de ellos tienen hasta ministerio, ahí pueden ser hasta, a ver ahí en la calle tirados, hasta apóstoles pueden haber, profetas, evangelistas, maestros, pastores, y muchos son profesionales, pero ahí están en la calle, la droga los tiene ahí. Entonces ese llamado es para usted y para mí como iglesia, que tenemos que llevarlos, traerlos. Hay un verso en las escrituras que dice que el Señor en la voz del Cordero les dijo a ellos que fueran a buscar a la gente para que vinieran a las bodas. Y se invitó mucha gente, mucha gente se invitó, y era tal vez muy grande, y había campo todavía para mucha gente. Entonces le dijeron los apóstoles al Señor, Señor, pero es que todavía hay campo. Entonces ahí fue donde el Señor les dijo, vayan por las plazas, por los collados, vayan por allá y búsquenlos y tráiganlos, esfuérzalos a entrar. ¿Y quiénes son esos? Los indigentes de la calle, los que están en drogas, las familias, niñas, niños, que yo he visto, muchachitas en droga. Esos son los que tenemos que esforzarnos a entrar a ellos, abrir centros de restauración. El que tiene mucha economía, mucha plata y tiene la facilidad de tener locales y abrir locales y darles alimento a ellos y ponerles un centro donde ellos puedan estudiar, trabajar y salir a la sociedad otra vez y disfrutar y hacer lo que ellos hacían, su profesión, porque muchos tienen profesiones, que vuelvan otra vez a reincorporarse a la sociedad, pero hay que traerlos a centros de restauración, donde tengan el alimento ahí, donde tengan su bañito, su camita, su comidita, sus zapatos, su ropa, enseñarle la palabra cada día. Eso es lo que el Señor está llamando en este momento. Y eso es lo que el Señor está llamando principalmente a todo su pueblo, a su iglesia, y a los 5 ministerios también están enredados en eso. Los 5 ministerios que el Señor estableció tienen que, como digo yo, ponerse las pilas, como decimos aquí en Costa Rica, ponerle las pilas y empezar a buscarlos a ellos, a los indigentes. ¿Pero por qué? Bueno, el Señor ha llamado y ha mandado. Inclusive, ese pasaje, no me acuerdo bien el pasaje, pero sí, digamos, el texto. Pero sí el Señor les dijo, vayan allá por las plazas, por los collados y vayan y esfuércelos a entrar, a ellos. Esfuércelos. ¿Por qué esfuércelos? Porque recuerde que ellos, muchos no tienen, pues no quieren nada, solo quieren estar ahí. Entonces hay que esforzarlos, hay que ir, decirles, predicarles, decirles esto y el otro. Y bueno, decir la palabra, decir toda la palabra es imposible. Predicarles, enseñarles, llevarlos, decirles que usted tiene un lugarcito donde usted va a estar ahí bien, va a tener su comidita, su ropita y todas sus cositas. Muchos entes y lo han hecho, lo están haciendo, como las municipalidades aquí en Alajuela, por lo menos aquí en Alajuela, donde yo vivo, ellos están ayudando a los indigentes, ellos tienen locales, como son municipalidad y tienen mucha fuerza, han abierto un centro, han abierto un centro y donde ellos les dan camita y les dan comida y ellos se bañan y muchos salen o se quedan y salen a hacer cosas, a trabajar y se van incorporando a la sociedad, las municipalidades. Eso es muy bueno, ¿verdad? Mucha gente lo hacen individualmente, dan alimento y comida a los indigentes. Bueno, yo por lo menos a veces, yo siempre me gusta dar un menudillo, siempre cuando voy a la escuela centro y los veo y les doy aunque sea una moneda, un par de moneditas o algo ahí. Mientras tanto, el Señor me abre puertas para levantar este centro de restauración aquí en Alajuela, o no sé si es aquí o en otra ciudad de Costa Rica o otro lado, no sé. La cuestión es que esa visión la tengo yo para que oren, para que el pueblo de Dios ore, para que el Señor me abra puertas para levantar ese centro y el equipo que tiene que darme y el dinero, de verdad, que hace falta dinero también, porque vamos a empezar por fe, estamos por fe, estamos obedeciendo la palabra, lo que el Señor mandó. Estamos obedeciendo la palabra, lo que el Señor lo mandó a usted y a mí a hacer. Y no seguir engordándonos ahí en las congregaciones por 50, 75, 100 años,
han estado engordándose las congregaciones, engordándose ahí, engordando, ¿ah? Y no salen a la palabra ni ayudarlos a ellos. No, hay que salir de ahí de las cuatro paredes y empezar a ayudarlos a ellos. Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé entendimiento, y gracias a Dios por esta palabrita, ¿ah? Que hemos tocado, por lo menos por encimita ahí, de este capítulo de Efesios 4:11, ¿verdad? Donde hemos leído pues algunos pasajes y el Señor nos ha dicho que nos llenemos de la Escritura, que tengamos esta palabra cada día, que oremos, que la escudriñemos, que la atesoremos en nuestro corazón, en nuestra mente, por lo menos lo que llamamos mente y corazón, en nuestra boca, que esté cada día esta palabra, para no ser como niños fluctuantes, como dice la misma Escritura, el pasaje, para no ser llevados por vientos de doctrinas, esas doctrinas de demonios que han salido de los infiernos y quieren llevar a mucha gente. Lo harán con gente que no tiene conocimiento, pero ya con uno no, gracias al Señor, ni con usted ni conmigo. Bueno, con su iglesia no lo van a hacer, por el conocimiento de las Escrituras. Bueno, gracias al Señor. Vamos a tratar de seguir escudriñando la Escritura y sacarle más a este pasaje. Por el momento, pues decimos ahí lo básico, ¿verdad? Lo que son los 5 ministerios, por lo menos tratamos de poner ahí más o menos lo que tiene que hacer el ministerio, cada ministerio. Y ya sabemos que, bueno, el apóstol llega, ¿verdad? Como dijimos, llega a una ciudad, confirma, da la campaña, da la palabra, confirma de esa congregación o de esa campaña que se hizo, y confirma, y ya ahí el mismo pastor queda contento. ¿Por qué queda contento? Porque el mismo apóstol, ¿verdad?, le estableció ya los ministerios. Entonces él tiene que tener un ojo clínico. El apóstol tiene que, de ahí en adelante, si no lo tenía, pedirle al Señor ojo clínico, ojo para ver los ministerios que el Señor le ha puesto en su congregación, ya sea esos que se convirtieron o los que tiene o los que tenía o los que va a tener más adelante. Tener ojo clínico para confirmar esos ministerios que le van a ayudar a él. Y él mismo le va a decir con ojo clínico y con sabiduría y con discernimiento: hermano, usted es un ministerio, usted es un apóstol, hermano, usted es un misionero, usted es un profeta, usted es un evangelista, usted es un maestro y un pastor. Y cuando él abre en Campos Blancos, otras congregaciones en otros lugares, entonces va a decir, ya tiene ahí base donde agarrar. Ya él tiene base donde agarrar y decir, bueno, tengo 2 pastores, tengo un evangelista, entonces vamos a hacer una campaña, queremos hacer una campaña en otro pueblo, en otro lugar, y ya tengo el evangelista que va a hacer la campaña, y tengo el pastor y los maestros que van a estar en esas congregaciones de una vez. Vamos, hermanos, preparémonos, tenemos una platica, vamos a levantar esa campaña, vamos a levantarla, y ya tengo al apóstol, al profeta y al maestro, a ese evangelista que va a hacer la campaña. Y así, así, con el discernimiento que el Señor le da, que le da a los pastores, que tiene que tenerlo, ojo clínico, como digo yo, tiene que tenerlo para tener los ministerios, y tener ahí 5, 10 de cada grupo, tener ahí apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, tener ahí un buen grupo, porque eso es lo que el Espíritu Santo está llamando para la unidad, como dice la palabra. El Espíritu Santo está diciendo que tengamos, que el apóstol, que el maestro, el pastor tiene que tener ojo clínico para que discierna los ministerios que el Señor le ha dado. Que el apóstol le dijo y le confirmó que el hermano tal tiene esto, la hermana tal tiene este otro, el hermano esto y el hermano esto. Y ahí le dejó, entonces él tiene que tener ojo clínico. Y como decimos aquí en Costa Rica, pellizcarse, para que él mismo diga, bueno, gracias a Dios, ya el Señor, tengo ministerios, porque quiero hacer una campaña en tal lugar, durante el otro mes o el otro año. Y vuelve y hace otro en otro lugar, y ya él tiene sentados ahí en las bancas los ministerios que el Señor quiere que trabajen, ¿ya? Por el ojo clínico. Gracias a Dios, dice, tengo ministerios, ya el Señor me está confirmando ya la gente que necesito para esa campaña, para que todo salga bien, para que crezca la iglesia, para que crezca la denominación, pongámoslo así, denominación. A mí no me gusta esa palabra, entre comillas, denominación, para que crezca la obra de Dios, es
para que crezca la obra de Dios en cada país, en cada pueblo, ¿verdad? Bueno, gracias al Señor damos por este momento tan lindo, tan especial, que es escudriñar su palabra, que es dar su palabra. Ahora yo estoy dándolo aquí por medio de redes sociales. Bueno, yo espero en el Señor que este mensajito salga a muchos países, que muchos pues, lo vean. Pues tal vez me van a criticar por alguna cosa, que critiquen, no importa, que critiquen, que vean, que escudriñen, que comparen, pero la honra y la gloria es para mi Señor, todo lo que Él me da. Soy su siervo y estoy al servicio de Él. Bueno, que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor haga resplandecer su rostro y el mío, que nos haga resplandecer, que abra nuestro entendimiento y que nos ayude cada día a tener amor, a tener paz en nuestras vidas y principalmente amor y por ellos, por los indigentes, los que están afuera, los que el Señor está llamando que traigamos, que nos unamos a ellos, que los amemos más y que no les demos la patada y no, quite, no estorbe, porque usted huele muy hediondo y está, no, y menos ir a la congregación, Dios guarde, no, porque yo ando muy chaneadito, muy lindo, ay, este traje me costó $500, Dios guarde, me toque usted. Ojalá que no, que el pueblo de Dios no es así, la iglesia no es así, la iglesia fue llamada a otra cosa, amar y respetar a la gente, al indigente, respetar a todo mundo, amarlo, predicar la palabra en todo tiempo, como dice la escritura, en tiempo y fuera de tiempo. Que el Señor nos ayude a que el que pueda ayunar, que ayune, el que pueda orar, que ore, que interceda, el que pueda predicar en el mercado, en la calle, en el colegio, en la escuela, donde ande, que lo haga, en el bus, en los trenes, en el avión. Bueno, predicar en tiempo y fuera de tiempo, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca y los juicios vienen, están muy cerca. Los juicios vienen y el Señor está muy cerca y está llamando a que nos santifiquemos, que su iglesia se santifique y que se despierte, porque estamos como dormidos, ¿verdad? Entonces que el Señor nos despierte de este letargo, que nos despierte. Bueno, gloria al Señor, que el Señor bendiga a su familia, que el Señor bendiga a su congregación, pastor, ministerios que el Señor ha dado, que el Señor bendiga todo su entorno, su familia, su trabajo, si trabaja, o de los niños, o familia que estudia, ya sean muchachas o muchachos, niños en los colegios, en las escuelas, que el Señor bendiga todo lo que encierra su familia y que el Señor nos dé siempre su amor y nos dé su paz, porque la palabra del Señor dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Gloria a Dios. Se despide su hermano en Cristo y servidor del Altísimo, Carlos González Álvarez, para honra y gloria del Señor. Amén.